Hola estudiantes de estadística. En este video revisaremos las medidas de tendencia central. Esto es parte de la unidad 1, estadística descriptiva. Esperamos que ustedes aprendan a resolver situaciones problemáticas aplicando medidas de posición para describir información proveniente de distintos contextos. Y el indicador de logro asociado es calcular la media, moda y mediana a partir de una base de datos usando herramientas de Excel. Nos enfocaremos principalmente en revisar estos conceptos. Las medidas de tendencia central describen un conjunto de datos identificando la posición del centro de este conjunto, es decir, en torno a qué valor los datos parecen agruparse. Estas medidas de tendencia central son la media o media aritmética, mediana y moda. Para explicar estos conceptos, trabajaré con un ejercicio de nuestro laboratorio Excel. El enunciado dice, la base de datos base 1 posee los registros de todas las calificaciones obtenidas por los alumnos del segundo semestre 2019, jornada diurna en la asignatura de álgebra. Nos vamos entonces a la base 1 y vemos toda esta información. Estamos analizando la población, que son los alumnos del segundo semestre 2019, jornada diurna en la asignatura de álgebra, donde tenemos todas estas variables desde taller 1 hasta nota final. En esta ocasión me voy a centrar en la variable nota examen. Considerando los valores que tenemos entonces para nota examen, seleccionando todo ello, yo desarrollé un gráfico para poder presentarles a ustedes la distribución de las notas del examen por cantidad de estudiantes y con ello podremos ir revisando si es que se cumplen los conceptos que nos dan de medida de tendencia central, donde estas tres debiesen posicionarse en el centro. Y además, en torno a esos valores debiesen agruparse los datos. Si vemos aquí, los datos se están agrupando principalmente en esta zona. Por lo tanto, debiesen estar en esta zona la media, mediana y la moda. Vamos a comprobarlo más adelante cuando ya hayamos entendido los conceptos. La media aritmética, o más conocida como promedio, es el valor que está en el centro de gravedad o de equilibrio de un conjunto de observaciones. Y se calcula sumando todos los valores y dividiendo por el número de datos. Un ejemplo muy cercano a ustedes puede ser el cálculo del promedio de notas. Entonces, veamos. Ejemplo, un estudiante de cuarto medio tiene 5 calificaciones en la asignatura de matemática y desea calcular su promedio. En este caso, yo mencioné un estudiante de cuarto medio porque en cuarto medio todas las notas tienen la misma ponderación. A diferencia de ahora en el instituto, donde cada prueba tiene una distinta ponderación. Las notas de este estudiante son 5,8, 6,1, 4,9, 5,8 y 6,4. Calculemos entonces el promedio o la media, que es lo mismo. Tenemos que sumar todos los datos y luego dividir por la cantidad. Entonces vamos a sumar todo ello y vamos a dividir por 5 porque son 5 datos. Y ahí está. Eso nos va a dar un resultado de 5,8. ¿Qué significa esto y cómo lo interpretamos? Significa que el estudiante obtuvo una nota promedio de 5,8 entre sus notas de matemática. Les cuento que nosotros al trabajar en Excel se nos va a hacer mucho más fácil el cálculo y no vamos a tener que hacer la suma y la división, sino que va a bastar con que pongamos la fórmula igual promedio y entre medio vamos a seleccionar todos los datos a los cuales les vamos a calcular el promedio. En este caso tendríamos que haber seleccionado todas las notas. Por su parte, la mediana es el valor que divide a los datos en dos grupos de igual tamaño. En otras palabras, es el valor central. Revisemos el mismo ejemplo. Tenemos las calificaciones del estudiante, las mismas de delante, pero ahora para poder encontrar la mediana, los datos tienen que estar ordenados de menor a mayor, por lo tanto los reescribimos en orden 4,9, 5,8, 5,8, 6,1 y 6,4. La mediana es el valor central. Como tenemos 5 datos, es fácil encontrar el valor central, que es el 5,8. Lo seleccionamos y entonces ya sabemos que este valor es la mediana. Lo interpretamos diciendo que el 50% de las calificaciones del estudiante son menores o iguales a 5,8. Lo típico que se dice para interpretar es que 5,8 es el valor central de las notas. Sin embargo, para efectos más técnicos y entendiendo que
de aquí hacia abajo tenemos el 50% menor y de aquí hacia arriba tenemos el 50% mayor, ya que este valor lo divide en la mitad, vamos a decir que el 50% de las calificaciones del estudiante son menores o iguales a 5.8 y nos vamos a estar refiriendo a esta parte de aquí, al 4.9, al 5.8 y al 5.8. Ojo que en el caso que hubiésemos tenido un valor par de datos, por ejemplo, si hubiésemos tenido 6 datos, tendríamos que haber calculado el promedio entre los dos datos centrales. Sin embargo, esto para nosotros va a ser mucho más simple de trabajar porque el Excel tiene una fórmula que va a calcular la mediana automáticamente. La fórmula es igual mediana y dentro del paréntesis vamos a seleccionar todos los datos a los que le vamos a calcular la mediana. Y la moda es el dato que tiene mayor frecuencia o bien es el dato que más se repite. Sigamos con nuestro ejemplo. Tenemos la nota del estudiante. La vamos a reescribir. Fijémonos si hay algún valor que se repite. Yo observo que sí, se repite el 5.8 dos veces. Por lo tanto, el 5.8 es la moda. ¿Y cómo interpretamos esto? Decimos que la calificación más frecuente del estudiante es la nota 5.8. Esto mismo podemos calcularlo en el Excel automáticamente con la fórmula moda y entre paréntesis ponemos todos los datos. Seleccionamos las celdas correspondientes. Quiero mostrarles un ejemplo que puede serles familiar porque se estuvo trabajando anteriormente en otros laboratorios con este mismo gráfico. Aquí se presentan los ingresos de las personas ocupadas en Chile en el año 2017. Estuve revisando la información del Instituto Nacional de Estadística y tienen la información actualizada al año 2018. Sin embargo, preferí dejar el del año 2017 porque ya nos familiarizamos con él y porque no eran muy distintos los valores. Esto se titula un 70,9% de las personas ocupadas recibió ingresos menores o iguales que el ingreso medio nacional, que es de 554.493 pesos. Fijémonos que los datos en general se concentran en la parte de adelante, es decir, en los valores menores. Y vemos aquí en la línea verde limón que tenemos el ingreso medio y en la línea fucsia que tenemos el ingreso mediano. Vamos a ir trabajando con ello. Revisemos justamente la media aritmética o promedio que está representada acá por esta línea verde limón. Corresponde a 554.493 pesos como se indicaba en el título de la noticia. Nos damos cuenta que este valor entonces es el que está en el centro de gravedad y corresponde al equilibrio del conjunto. Se calculó sumando todos los valores y dividiendo por el número de datos. Este valor podría ser representativo como no. En este caso no es muy representativo ya que los datos se concentran mucho más a la izquierda. Y de hecho, como decía el título, voy a volver atrás, un 70,9% de las personas recibe ingresos menores o iguales a ese valor. Es decir, mucho más de la mitad de las personas se concentra bajo ese sueldo. Revisemos ahora la mediana, que es el valor central. En este caso, la línea fucsia sería la mediana, que corresponde a 379.673 pesos. Y esto sería el valor central que divide los datos en dos grupos de igual tamaño. Eso significa que de aquí hacia la izquierda tenemos el 50% de las personas y al lado derecho tenemos el otro 50% de las personas con sus respectivos salarios o ingresos. Esto en este caso podría ser mucho más representativo. ¿Cómo interpretamos el valor? Decimos que en 2017 el 50% de las personas ocupadas en Chile percibió un ingreso menor o igual a 379.673 pesos y nos referimos a este tramo de aquí. Y la moda, que es el dato que tiene mayor frecuencia o el dato que más se repite, en este caso no se calcula directamente, pero podemos darnos cuenta que debiese estar en esta columna o barra porque aquí tenemos concentrada la mayor cantidad de personas trabajadoras. Por lo tanto, estamos dentro del tramo desde los 200 a los 300.000 pesos. Esto lo interpretamos de la siguiente manera. Decimos que en 2017 el ingreso más recurrente de los chilenos ocupados está entre 200.000 y 300.000 pesos.
Y ahora que ya hemos revisado los tres conceptos, volvemos a nuestro laboratorio Excel, donde tenemos la base de datos base 1, que posee registro de todas las calificaciones obtenidas por los alumnos de segundo semestre 2019, jornada diurna en la asignatura de álgebra. Vamos a trabajar con la variable nota examen, a la cual ya les mostré que yo le hice un gráfico de distribución de las notas por cantidad de estudiantes. Vamos con nuestro Excel. Calculemos e interpretemos las medidas de tendencia central de las notas del examen, es decir, vamos a calcularla en media, moda y mediana. Como la variable nota del examen, nos vamos a la base 1 y vamos a revisar los datos de nota del examen. Nos posicionamos en la primera celda, presionamos Control Shift, flechita para abajo para seleccionar todos los datos y los vamos a guardar en el cuadro de nombre arriba a la izquierda. Y en este caso le vamos a poner el nombre de notas-examen. Ustedes le ponen como quieran y lo graban con Enter. Quedó grabado entonces con este nombre y nos vamos a la solución. En media, la fórmula sería igual promedio. Seleccionamos y los datos son notas-examen. Nos aparece ahí y lo seleccionamos Enter. Nos dio 5,1. Vamos con la moda. Igual moda. Doble clic en moda y nuevamente los datos son notas-examen. Enter. Nos dio 5,3 y la mediana igual mediana. Esa es la fórmula. Doble clic. Nuevamente los datos son notas-examen y Enter. Aquí nos dio un símbolo de error, pero no pasa nada, lo podemos ignorar. Está correcto. Ahora, si usted no le hubiese puesto nombre a los datos, igual puede hacerlo haciendo referencia a las celdas. Borramos donde dice notas examen y volvemos a escribir la fórmula promedio, nos vamos a la base y seleccionamos todos los datos correspondientes. Con Control Shift, flechita para abajo nuevamente, seleccionamos todo y le damos Enter y nos da igual el valor. Omitimos el error. Les cuento que además existe otra forma de encontrar estos valores con la tabla de estadística descriptiva. Nos vamos a Datos, Análisis de Datos, Estadística Descriptiva. En rango de entrada escribimos cómo le pusimos a los datos. En este caso ponemos notas-examen o hacen referencia a las celdas. Presionamos donde dice rótulos en primera fila y tiene que también estar seleccionado resumen de estadísticas. Donde dice rango de salida, borramos y seleccionamos la celda donde queremos que aparezca nuestra tabla de estadística descriptiva, aceptar. Apareció la tabla. Fíjense que acá tenemos la media, la mediana y la moda, además de otros datos. La media la vamos a destacar y destacamos también la mediana y la moda. Si se fijan, tenemos los mismos datos, a pesar de que acá tenemos más decimales, pero podemos aquí agregar decimales o reducir, o si queremos en nuestra tabla de estadística descriptiva, reducimos la cantidad de decimales y nos queda igual. Tenemos la media, la mediana, que es el mismo valor, 5,2, y la moda, que es 5,3. Hemos encontrado los tres valores para nuestras medidas de tendencia central. Representando los resultados en nuestro gráfico nos queda de esta manera. Si se fijan, en la línea azul tenemos el promedio que corresponde a la media, tenemos en la línea verde la mediana que es 5,2 y tenemos en la línea fucsia o rosado la moda que es 5,3. Interpretemos ahora estos resultados. Es muy importante saber cómo interpretar. La media, que es 5,1, significa que el promedio de las notas de examen es 5,1. La mediana, que es 5,2, significa que la mitad de las notas de examen fueron menores o iguales a 5,2. También podríamos haber dicho que el 50% de las notas de examen fueron menores o iguales a 5,2. Y la moda, que es 5,3, se interpreta como que la nota de examen más frecuente es 5,3. En síntesis, como indicadores estadísticos o estadígrafos, hemos visto las medidas de tendencia central, que son media, mediana y moda. La media es el promedio.
La mediana es el valor central y la moda es el dato que más se repite. Que estén muy bien, chicos y chicas. Hasta la próxima.